10 misteriosas especies de humanos extintos. Los humanos modernos, el Homo sapiens, no es la única especie en su género, sino que hubieron varias especies de anteriores humanos ancestrales a través de la historia y hasta recientemente. El hombre de Heidelberg, también conocido como el hombre heidelbergensis, es una especie que vivió en África, Europa y Asia Occidental hace cerca de 600.000 años. Pudo haber sido un ancestro del neandertal, a una especie bien conocida que vivió en Europa hace unos 40.000 años. El hombre de Heidelberg era particularmente alto, 1.8 metros de estatura, un promedio con mucha musculatura más que el Homo sapiens, y no era una bestia tonta, era grande y con un cerebro, un ser más grande que el de los seres humanos, y probablemente adquirió una forma de lenguaje. Utilizaba inteligentemente piedras con filo en sus lanzas antes que lo hicieran los humanos modernos. Pero no solo utilizaba las piedras simples, sino también la obsidiana, la cual era mucho más difícil de tallar. Las huellas dejadas en los elefantes, rinocerontes, caballos que mataba y que pesaban hasta más de 1.500 libras, es una evidencia de que mataban a los animales, y los fósiles también han encontrado evidencia de que los restos de humanos calcinados indican el canibalismo dentro de esta especie. El hombre de Java. Edwin Dubois fue un paleoantropólogo holandés que causó un gran revuelo con su investigación que se debate hasta hoy en día. Él se ha admitido anteriormente que la evolución de los humanos fue en África, pero donde han vivido la mayor parte de los simios. Pero Dubois creía que los humanos estaban más íntimamente relacionados con los gibones e identificó a Asia como la cuna de la humanidad. Durante finales del siglo XIX se encontraron dientes, calaveras y fémures en la isla de Java que pertenecían a una especie no conocida de un grupo Homo, y era en ese entonces los restos más de un homínido más reciente. El hombre de Java posteriormente fue controversialmente clasificado como un antecesor del Homo erectus, una especie extinta de homínidos. Y otros dijeron de que, bueno, era el eslabón perdido entre los seres humanos y los simios, y por eso le dijeron que era el hombre, el hombre simio, hombre que caminaba. El hombre de Rudolfensis, un simio omnímido fosilizado cuyos huesos se encontraron en Kenia en el año 1972 y 2012. El hombre de Rudolfensis se debate mucho sobre esta especie y no cómo clasificarlo, ya sea como un Homo o como un Australopithecus. A pesar de sus características arcaicas, su cerebro de hecho es más grande que el de otras especies de Homo. Por ejemplo, el Homo habilis y el Homo erectus, con quienes probablemente coexistió y probablemente compitió. Esta reconstrucción revela que el Homo rudolfensis tenía una apariencia distinta con respecto a otros homínidos, porque tenía un cráneo grande, alargado, aplastado. Y probablemente puede haber sido como otras especies de Homo, que utilizaban herramientas de piedra y posiblemente desarrollaron el habla. El hombre de Boscott. A principios del siglo XX, dos agricultores encontraron estos cerebros fosilizados cerca de Boscott, en Sudáfrica. El tamaño típico de un cerebro humano actual es de 1.400 centímetros cúbicos. En cambio, este se estimaba de 1.980 centímetros cúbicos. Otras especies de Sudáfrica se añaden a estas especies, como la llamada el Homo capensis, también conocida como el hombre de Boscott. Algunos científicos se convirtieron de que el sur de África fue una vez más el centro de esta misteriosa raza con una cara pequeña y con un gran cerebro.
Los estudios fueron criticados fuertemente en los años 50 y el hombre de Bascup aún es una variación de los modernos humanos y se clasifica como Homo sapiens. Luego apareció el libro en el 2008, el Big Brain, o sea, el gran cerebro, el origen y el futuro de la inteligencia, donde se discutió mucho sobre estos fascinantes hallazgos. Y concluye que la cabeza de este hombre de Bascup es de 30% mayor que la nuestra e indica que tiene una gran frente y una alta posibilidad de un cociente intelectual superior. El hombre de Denisova. Los vestigios del hombre de Denisova se encontraron en el año 2008 en una cueva en Siberia, en las montañas de Altai. Bueno, no hay muchos fósiles, pero sí se puede más o menos deducir cómo era su apariencia hasta el momento. Pero los geneticistas, por un lado, manejaron y lograron encontrar la secuencia del genoma completo con gran precisión. Es interesante que el genoma recientemente reveló que contenía algunos fragmentos de ADN que vienen de otra especie de seres humanos no conocidas. Supuestamente tenían una piel oscura, cabellos y ojos marrones y eran diferentes de sus primos, los neandertales. Supuestamente se extinguió totalmente, a diferencia del neandertal, cuyo genoma todavía ha sobrevivido por el cruzamiento que ha existido con los humanos. Pero las investigaciones recientes demuestran que la gente de Tibet realmente heredó estos genes del hombre de Denisova. De acuerdo a los investigadores, el legado de este hombre extinto es la habilidad que tienen los tibetanos para adaptarse a vivir en zonas muy altas. El hombre de Dmanisi. El hombre de Gregoriano es otro controversial homo basado en los fósiles que se han encontrado y las quijadas en Dmanisi, en Georgia. Su cerebro es un tercio más pequeño que del hombre moderno, así como otras características que lo hacen humanos prehistóricos menos desarrollados. Estos 5 calaveras de 1991 es el centro del debate entre una etapa intermedia entre el Homo habilis y el Homo erectus. Y se propone que pueden haber habido subespecies como el Homo erectus, llamado Homo erectus gregoriano, y otros consideran que fueron especies separadas o diferentes. Los hallazgos sugieren que los primeros hombres no vinieron de África de 7 especies diferentes, más bien que hubo un solo Homo erectus con diferentes variaciones y apariencias. Esto reta lo que se ha dicho y que se necesitaba tener un mayor cerebro para tener herramientas más complejas y para poder cazar y para poder moverse a otros continentes. El hombre de Penghu. Allá los pescadores tragando en el lecho del mar encontraron en las islas de Penghu en el año 2008 en la costa occidente de Taiwán una arcaica mandíbula de humano que la llamaron Penghu 1 junto a otros fósiles de elefantes. Es bastante fuerte, bastante gruesa este tipo de quijada equipada con grandes dientes que dejaron perplejos a los científicos de diferentes maneras. Se determinó que pertenecen a otra especie desconocida, antigua, y que parecía similar al Homo erectus, que era más masiva y que se le nombró Tachangenense. Los investigadores tienen dificultades para datar la quijada fosilizada, pero insisten de que no se parece nada a las otras especies de humanos que se propagaban en esa área. Este hueso de mandíbula realmente tiene similitudes intrigantes con fragmentos de quijadas que se le asignan al Gigantopithecus blacki, la especie más grande de todos los tiempos. El hombre que vive en las cavernas con ciervos o venados rojos, hace unos huesos que tienen 14.000 años no identificados de homínidos, recientemente se encontraron en una cueva en China. Y la datación dejó asombrado a los arqueólogos, a los historiadores, de los últimos humanos prehistóricos sobrevivientes. Al igual que los neandertales, se pensaba que habían desaparecido hace 40.000 años. La evidencia muestra que ellos cocinaban a estos ciervos, y los ciervos rojos, y les daban el nombre a esta nueva especie. No solamente esta gente de estas cuevas de ciervos rojos es el más reciente descubrimiento de poblaciones que aún se siguen descubriendo, pero esta última no es diferente a las otras, ya que no se parece al Homo sapiens.
De hecho, se cree que han sido una especie diferente de seres humanos extintos que no contribuyeron para nada a los genes del hombre moderno actual. El hombre de Naledi. Uno de los descubrimientos más emocionantes y intrigantes en el 2013 se hizo en una cueva localizada en Sudáfrica. Allá en este sistema de cavernas se encontraron, que era desconocida la entrada, uno entra a esta recámara que se llama Danaledi. Ahí se encuentra a 30 metros de profundidad, hay un espacio con miles de huesos que tienen características únicas. La anatomía esquelética se determinó que poseía características ancestrales del Anthropophyticeno, con características asociadas a otros homínidos. Mientras que es primitivo en algunos respectos, el Naledi muestra suficientes características modernas para justificar su ubicación dentro del género Homo, pero misteriosas especies siguen todavía asombrando a los científicos que no tienen idea de cómo terminan en lugares tan inaccesibles y tan viejos. El Hobbit. En 2004, un equipo de investigadores anunciaron el asombroso descubrimiento en la remota isla de Flores. Bueno, la isla de Indonesia, ahí hay leyendas de Ebu Gogo, donde se describen a estos habitantes peludos y que son pequeños y que manejan herramientas de piedra y que según el tamaño de su cerebro y de su cuerpo, y que son omnímidos que viven en esa cueva de Lumbua. Nombrado el Homo floresiensis, pero más bien el Hobbit, es una especie que mide 1.1 metros de altura y con pies muy grandes. Esta criatura se piensa que ha evolucionado muy pequeño debido a las limitaciones de recursos dentro del mismo ambiente. Muchas de estas características del Hobbit son primitivas, pero se parecen más al Australopithecino, o sea, que a los humanos modernos, y aparentemente caminaban erectos y tenían varias herramientas. Son evidencia de que sugiere de que eran capaces de